Eu não vou tentar hablar espanhol. Meus amados irmãos, é um momento muito memorável estarmos aqui. Amém. Mis amados hermanos, es un momento muy memorable estar aquí. Porque estamos desfrutando da palavra de Deus. Porque estamos desfrutando da palavra de Deus. Amém. Vamos recapitular Efésios capítulo 5. Vamos volver a leer Efesios capítulo 5. Versículo 1 e 2. Versículo 1 y 2. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amém. E andai em amor como Cristo que também nos amou e Y se andad entregou en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. asimismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amém. No versículo 15, por favor. En el versículo 15, por favor. Portanto, estais atentos para que vosso procedimento Mirad pues con diligencia cómo andéis, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, no como necios, sino como sabios. Amém. aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. No, 16. 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Y en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Meus amados irmãos, temos falado muito sobre o que Jesus, o que o Senhor fez por nós na cruz Mis do amados Calvário. hermanos, últimamente hemos hablado mucho de lo que el Señor ha hecho por nosotros, Ao ponto de se entregar por nós. hasta el punto de entregarse por nosotros. Amém. Mas também mencionamos no primeiro dia que é importante não andarmos dormindo. También No. hemos hablado en el primer día que es importante no andar dormidos. E fomos advertidos de outras maneiras. Y fuimos advertidos de otras maneras. Significa, irmãos, que muitas das vezes há muitos irmãos que vivem apenas o Evangelho, que Jesus morreu e eu não preciso fazer nada. Porque muchas veces hay muchos hermanos que viven solamente el Evangelio de que Jesús murió y yo no necesito hacer nada. Mas o apóstolo Paulo, ele nos exorta que a gente não deve andar como nécio. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a que no debemos andar como necios, Amém. Mas devemos imitar a Cristo. pero debemos ser imitadores de Cristo. Amém. E nos dias atuais, o que temos visto? Pessoas imitando outras pessoas. Entonces, pero en los días actuales lo que estamos viendo es personas imitando a otras personas. Sim. Mas não vemos muitas pessoas imitando a Cristo. Pero no vemos muchas personas imitando a Sí. Cristo. O porquê será? ¿Por qué? Porque imitar a Cristo nos remete também a sofrimento. Porque imitar a Cristo nos remite a sufrimiento. E eu posso perguntar aqui, quem gosta de sofrer? Ninguém vai levantar a mão. Yo puedo preguntar aquí, ¿a quién le gusta sufrir? Nadie va a levantar la mano. Mas, irmãos, nós temos um Senhor Pero hermanos, Amén. nosotros tenemos un Señor que já venceu por que nós ya venció por Amén. nosotros. e nos deu vitória em todas as Nos coisas. dio victoria en todas las É por isso que nós dizemos: Jesus Cristo é o Senhor. Es por eso que decimos Jesucristo es el Señor. Não é uma forma apenas religiosa de dizer Jesus Cristo é o Senhor, é porque Ele é o Senhor. No es apenas una forma religiosa de decir que Jesucristo es el Señor, es que Él es el Señor. Amém. Se a porta se abre, Ele é o Senhor. Si la puerta se abre, Él es el Se a Señor. porta se fecha, Ele é o Si la Senhor. puerta se cierra, Él es el Señor. Se Ele cura, Ele é o Senhor. Si Él cura, Él es el Señor. Mas se Ele mata, Ele é o Senhor. Pero si Él mata, Él es el Señor. Sim. Jesus Cristo é o Senhor. Jesucristo Amén. es el Señor. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, vivemos um evangelho que
não aqui, mas em muitos lugares, que é somente para receber. Vivimos un evangelio hoy, no solamente aquí, pero en muchos lugares, que es solo recibir. Mas Efésios 5, ele nos exorta, eu não vou ler todos os versículos, Pero Efesios 5 nos exhorta, no voy a leer todos los versículos, fala da forma que a gente não deve fazer. pero habla de cómo no debemos O hacer. irmão Tomás falou ontem que se existem pessoas que dormem e andam, é verdade. El hermano Tomás dijo ayer que existen personas que duermen y andan. E por es quê? verdad. E por quê? ¿Y por qué? Porque são pessoas que parecem, mas não é. Son personas que parecen, pero no son. Mas como imitar a Cristo? Pero ¿cómo imitar a Cristo? Se eu também não passar pela cruz, Si como yo foi falado. también no paso por la cruz, como fue hablado. Levar a cruz é todos os dias. Ir a la cruz, llevar la cruz, es todos los días. Não é somente nos domingos. No es solamente en los domingos. Não somente quando estou na reunião. No es solamente cuando estoy en la reunión. E a cruz, sim, ela é a conexão, como o irmão Joquimar comentou, entre Deus e o homem. Y la cruz es sí la conexión, como el hermano Joquismar compartió, entre Dios y el hombre. Há um ponto ali, Hay un punto allí, mas também nós temos um papel de levar a nossa cruz. pero también tenemos un papel de llevar nuestra cruz. Ontem no compartilhar, Entonces, ayer en el compartir, uma das irmãs falaram, quando o irmão Salomão comentou sobre a questão de não há hierarquia na igreja, cuando el hermano Salomón compartió que no hay jerarquía en la iglesia, mas há funções. pero hay funciones. Há muitas pessoas que perguntam, mas às vezes estou tentando ver a minha função. Entonces hay muchas personas que dicen, uy, yo estoy intentando descubrir cuál es mi A función. nossa função está disponível. Nuestra función está disponible. Porque hoje Deus pode te usar como profeta. Porque hoy Dios te puede usar como profeta. Amanhã Ele te usa como alguém que vai consolar alguém. Mañana Dios te usa como alguien que consola. O que a alguien. precisamos é estar disponível. Lo que necesitamos es estar disponible. Talvez no seu trabalho só tem você que serve ao Senhor. Tal vez en tu trabajo solo estás tú que sirves E é al Señor. você que Ele vai usar. Entonces eres tú el que Él va a usar. Me recordo, irmã, não era essa mensagem. Hermanos, no era este el mensaje. Está aqui meu esboço desse tamanho. Tengo aquí mis apuntes de ese tamaño. Me recordo quando eu era solteiro, morava num prédio que devia morar mais de 200 pessoas. Yo me recuerdo cuando era soltero, vivía en un edificio que vivía más o menos unas 200 personas. E uma pessoa estava com problema Entonces había una persona que tenía un problema e foram até mim, y me buscaron, mas não me conheciam. pero no me conocían. Mas falaram, você é crente. Pero decían, tú eres creyente. Tantas pessoas, Muchas personas, mas me reconheceram. pero ellos me reconocieron. Porque se você anda com Jesus, Porque si tú andas con Jesús, você vai acabar parecendo com Jesus. tú acabas pareciéndote con Pedro Jesús. tentou dizer, eu não sou, Pedro intentó decir, yo no soy, mas o seu andar, pero tu andar, se eu falar, tu hablar, é parecido. es parecido Amén. con él. Olha para o irmão que está do seu lado e vê se ele parece com Mira Jesus. con el hermano, mira al hermano que está a tu lado y ve si se parece con Jesús. Espero que ninguém aqui pareça com Herodes. Espero que aquí nadie se parezca a Herodes. Amém? Aleluia. Porque a palavra de Deus, Paulo fala que é renovado, né? Somos renovados de glória em Porque glória. la palabra de Dios, Pablo dice así que nosotros somos renovados de gloria en gloria. Mas, irmãos, não significa que tudo vai ser 100% sem problemas. Pero hermanos, esto no significa que todo va a ser 100% sin problemas. Ah, Robson, eu ando com Jesus. Entonces, Robson, yo ando con Jesús. Eu falo com Jesus todos os Yo hablo dias. con Jesús todos los días. Eu oro sempre. Yo oro Eu siempre. evangelizo. Yo evangelizo. Então não vai ter prova. Entonces no tengo pruebas. Não, esse evangelho é de Não, algumas não. igrejas aí. Aqui Este não. evangelio es por ahí. Aquí no. Amém. Vamos lá. Vamos allá. Irmãos, eu poderia ler todos os versículos, mas por causa do tempo, né? Hermanos, yo podría leer aquí todos los versículos, pero por causa del tiempo. Havia 3 personagens: Había 3 personajes: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago y Juan. Todos eles estavam sempre com Jesus, não é Todos verdade? ellos estaban siempre con Jesus, dos Jesús. 12,
tinha 3. De los 12 había 3. Ele sempre estava, né? Siempre Na estaban transfiguração, en la na transfiguración, casa de Jairo. en la casa de Jairo. Quando Jesus foi crucificado, estavam Cuando próximos. Jesús fue crucificado, ellos estaban cerca. Ou seja, quem anda com Jesus O sea que quien anda con Jesús deveria ser aqueles que não passariam problema. debería ser aquellos que no tienen problema. Não é verdade? ¿No es verdad? Afinal de contas, o amigo dele lá de Betânia era A amigo. Que fin amigo de é esse? cuentas, había un amigo de Jesús Llamado Lázaro. allá en Betania que se llamaba Lázaro. Mas vamos voltar para os 3. Pero vamos a volver a los 3. Havia um homem chamado Tiago. Había un hombre llamado Tiago. Santiago. O que Tiago fez? ¿Qué Santiago ha hecho? O que ele escreveu? ¿Qué él escribió? Mas a palavra de Deus diz. Pero la palabra de Dios, Aí nós vamos ler. aquí vamos a leer. Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. E matou a espada Tiago, irmão de João. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Agora vamos a Romanos 8:17. Ahora vamos a leer Romanos 8:17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, Y si hijos, también herederos. verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, Si es que padecemos juntamente con Él, para que também com Ele sejamos para que juntamente con glorificados. Él seamos también glorificados. Irmãos, Hermanos, Tiago, ele foi o primeiro mártir da igreja. Santiago fue el primer mártir De los la apóstolos. iglesia, de los apóstolos. Dos apóstolos. Significa que também o sofrimento faz parte. Significa que el sufrimiento también hace parte. Mas o Senhor nos deixou uma promessa. Pero el Señor nos dejó una promesa. Eu estarei convosco todos os dias. Estaré con vosotros Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. hermanos. O Senhor está conosco todos os Todos dias. los días el Señor está con nosotros. Ah, irmãos, mas que Deus é esse que eu oro e as coisas não acontecem? Ay, hermanos, entonces que Dios es ese que yo oro y las cosas no pasan. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar no Senhor. Por eso, hermanos, debemos buscar en el Señor. Porque nós não temos que amar o Senhor pelo aquilo que Ele nos der. Porque no debemos amar al Señor por lo que Él nos Porque Ele já nos se entregou por nós. Porque Él ya se entregó por Nós vamos nosotros. ler Efésios. Ele amou a igreja, Ele te amou. Estamos leyendo Efesios. Él se entregó por la iglesia. Él te amó. Irmãos, nós estávamos condenados à morte. Hermanos, estábamos condenados a la muerte. Mas, como o irmão Salomão falou no primeiro dia, Pero el hermano Salomón ha dicho en el primer quando día, Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ali o reino se abre. Entonces allí el reino se abre. Não somente para os judeus, No solamente para los judíos, mas como Atos capítulo 10 também para os gentios. pero también como en Hechos capítulo 10, también para los Pedro não gentiles. quis. Pedro falou, não, jamais comerei coisa Pedro imunda. ha dicho, yo jamás comeré Coisa imunda. Mas Deus falou, não torne imunda Pero aquilo que eu Dios ha santifiquei. dicho, no tornes inmundo lo que Dios santificó. E aqui estão esses que Deus santificou. Entonces, Aleluia. aquí están los que Dios santificó. Irmãos, já estou terminando. Hermanos, ya estoy acabando. Mas um outro fator, irmãos. Un otro factor hecho, Pedro, otro hecho, o apóstolo Pedro, ele fez muitas coisas boas. el apóstol Pedro ha hecho muchas cosas buenas. Mas precisava de alguém para ajudá-lo a completar Pero a él obra. necesitaba a alguien para ayudarlo a completar esa obra. Irmãos, às vezes, por isso que nós estamos falando da igreja e da família, nós somos um corpo. Por eso Amém? estamos hablando de la iglesia, de la familia. Nosotros somos un cuerpo. Vamos lá para Efésios 1, 22, 23. Vamos allá en Efesios capítulo 1, versículo 22 e 23. 22 y 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. El versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, El apóstol Pablo, ele foi chamado él fue llamado para uma nova posição, para una nueva posición, para continuar o ministério de Pedro. para continuar el ministerio de E Pedro. quando Paulo fala, ele está falando basicamente a casa de Deus. Entonces él está, cuando Pablo habla, él está hablando básicamente la casa de Dios. A casa de Deus. E como a pergunta é, como está a nossa casa? Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra casa? Paulo mesmo fala, 1 Coríntios 3, Pablo mismo dice en 1 Corintios 3, 3, versículo 9. versículo 9, Ele fala, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Paulo fala, pois eu, yo como sábio e arquiteto, perito o arquitecto, fundamento puse el fundamento e outro edifica y sobre ele. otro edifica encima. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pero cada uno mire como 11. edifica. Porque ninguém El 11. pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Porque Paulo nadie diz. puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aquí Pablo dice, Irmãos, Cristo é a cabeça, hermanos, Cristo es la cabeza, mas ele é o fundamento. pero Él es el fundamento. É como o irmão Salomão ontem deu o exemplo aqui. Es como el hermano Salomón Irmãos, ayer dio un ejemplo aquí. Se Paulo ele vem falar para a casa de Deus, Entonces, hermanos, si Pablo viene a hablar para la casa de você Dios, pode olhar, né? A carta de Paulo tem muito de entonces podemos ver como partir o pão, que la como carta os de irmãos. Pablo tiene mucho como cómo partir el pan, cómo A Efésios 5 fala sobre a questão do marido, da esposa. Efesios 5 habla de Son marido, esposo, instrucciones gerais. son instrucciones generales, São instruções gerais, mas para que haja unidade. son Amén. instrucciones generales para que haya unidad, Mas a cabeça é Cristo. pero la cabeza es Cristo E o fundamento é y Cristo. el fundamento es Cristo. E mais à frente, Entonces más adelante, e aí já vou terminar aqui. entonces aquí ya O apóstolo Paulo, el apóstol Pablo, ele falando na sua segunda carta entonces a él dijo Timóteo, en su segunda carta a Timoteo, ele começa a dizer, él empieza diciendo, eu estou só. yo estoy solo, Ninguém sobrou, ninguém ficou. nadie se quedó. Irmãos, hoje nós estamos passando isso. Hermanos, hoy estamos pasando eso. Deserção. Una deserción. As pessoas, Deserción. isso. As pessoas, a apostasia chegou. La apostasía. Até no nosso meio, Hasta en nuestro no medio. meio cristão, En el medio cristiano. onde as pessoas falam, não, eu sou a cabeça. Donde la gente dice, yo soy la cabeza. Jesus, você fica aí. Jesús se queda de lado. E aí precisou de um homem, Deus chamar um outro homem. Eu não Entonces vou falar sobre ele por Dios causa do tempo. necesitó llamar Ahí voy a otro los hombre. hermanos. No voy a hablar sobre él, voy a dejar aquí Que los também hermanos. ajudou, que foi João. Entonces él llamó a otro hombre que también ayudó, fue Juan. Lembra quando Jesus chamou os discípulos? Pedro estava lançando as redes. Y ¿os acordáis cuando Jesús llamó a sus discípulos? Pedro estaba echando las Mas redes. João estava fazendo o quê? Pero Consertando as Juan, redes. ¿qué estaba haciendo? Estaba remendando las Amén. redes. Com o pai dele, não é verdade? Irmãos, Deus nos chama para Hermanos, lançar Dios redes nos llama para echar las redes e para consertar as y redes. para arreglar las redes. Amém. Então, irmã, Então, podemos, irmã. podemos ter muitas funções, aleluia! Funciones, aleluya. Aleluia. Só deixar o Senhor nos usar. Solo dejar que el Señor nos use. Ah, Robson, eu queria ser como Paulo, eu Ai. queria ser como Pedro, ganhar 3.000 almas de uma vez Ay, só. hermano Robson, yo quería ser como Pedro, quería ganar 3.000 almas en un día solo. Mas Paulo, não vê ele ganhando 3.000 almas. Pero Pablo, yo no lo he visto ganando Era um 3.000 ali, almas. aos irmãos que estão na casa não sei de quem, Era unos a allí, igreja não sei de quem, eran otros que estaban en la casa de otro. né? Amém. E depois, quando chegou a apostasia, a heresia, Entonces, cuando llegó la apostasía, la heresía, Deus preservou um dos apóstolos vivos, Dios Amén. preservó a un apóstol vivo, que foi João, que fue Juan. que mandou esse carta. Isso aí vai ser para a segunda Y conferência. Juan Amém? mandó Vai ser para a las próxima cartas. Y conferência. eso va a ser para Mas, la irmãos, próxima conferencia. saia daqui alegre. Hermanos, salgan de aquí alegres.
Você tem valor. Tú tienes O valor. diabo é mentiroso. El diablo Ah, es mentiroso. você é irmã, você é novo, você não Ay, pode. tú eres hermana, tú eres nuevo, tú no puedes. Você faz parte do corpo. Tú haces parte del E cuerpo. não é um órgão que está solto do No corpo. eres un órgano que está suelto del A cabeça é cuerpo. Cristo. La cabeza es Cristo y el fundamento es Cristo. É por isso que eu estou aqui. Es por eso que yo estoy Minha aquí. esposa está aqui. Mi esposa está Flávia, aquí. o fundamento é Flavia, Cristo. por favor. É por isso que nós estamos aqui. Flavia, no te quedes triste, É por por isso favor. que nós Por estamos eso que aqui. estamos aquí. Porque o fundamento Porque el fundamento es Cristo. Amén. Amén. Queria pedir os irmãos a orarem de 2 em 2, amém? Amém. Deixa eu continuar falando para nós, amém? Amén. Senhor, nós te adoramos essa manhã, Señor, te adoramos en esta mañana. Senhor, pastor das ovelhas. Tú eres el pastor de las ovejas. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor. As ovelhas conhecem somente a tua voz. Las ovejas conocen solamente tu voz. Por isso, nessa manhã, Por eso en esta mañana, que o Senhor fale conosco, Señor, habla con nosotros. para que as ovelhas escutem a tua voz, Para que las ovejas oigan tu voz, não a nossa voz. no nuestra voz. Nós oramos em teu nome. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Amém, meus queridos, bom dia. Amén, mis queridos. Buenos días. Então, eu vou concluir meu encargo de ontem, Entonces voy a concluir mi encargo de ayer, lembrando rapidamente que nós falamos em cima de Efésios 5. recordando rápidamente que hemos hablado ayer sobre Efesios capítulo 5. E estamos enfatizando a questão de 3 pontos principais em Efésios 5. Estamos enfatizando que estamos hablando en 3 puntos de Efesios capítulo 5. Cristo amou a igreja, Cristo amó la iglesia, Cristo se entregou pela Cristo se igreja, entregó por la iglesia, Cristo cuida e alimenta a Cristo igreja. cuida y alimenta la iglesia. E Paulo estava aproveitando o exemplo de um casal Pablo estaba aprovechando el ejemplo de una pareja para mostrar essa necessidade, para mostrar la necesidad não apenas de um casal viver dessa no maneira, apenas de una pareja, un matrimonio vivir de esta manera, nesse padrão de en Cristo este e a patrón de igreja, Cristo y la iglesia, mas para que todos nós, pero para que todos nosotros, como igreja, como iglesia, como membros do corpo de como Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, possamos ter essa mesma atitude podamos tener esta misma actitud para edificar a igreja para gloriosa. edificar la iglesia gloriosa. Então o versículo é o 29, Entonces el versículo es el 29. porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. 5:29 de Efésios. 5:29 de Efesios dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, Antes a alimenta e dela cuida, sino que la sustenta y la cuida, como também Cristo o faz com a como igreja. Cristo, como también Cristo a la iglesia. Lembrando que no final desse capítulo, Recordando que en el final de este capítulo, Paulo falou, grande esse mistério, Pablo dice, gran es este misterio, mas eu me refiro a Cristo e à pero me igreja. refiero a Cristo y a la iglesia. Ao mesmo tempo que ele usa o exemplo do casamento, Al mismo tiempo que él usa el ejemplo del matrimonio, ele quer mostrar para nós él nos quiere um mostrar casamento muito mais elevado, un matrimonio mucho
mucho más elevado, que é Cristo e a sua que igreja. es Cristo y su iglesia. Essa igreja precisa ser apresentada a Ele uma igreja gloriosa, Esta iglesia necesita ser presentada a Él como una iglesia gloriosa, sem mácula, sin sem mácula, ruga, sin arruga, coisas semelhantes. sin cosas semejantes. Muito bem. Eu queria só citar, ontem eu citei o amor de Cristo, né? Cristo amou a igreja e Cristo se entregou pela igreja. Entonces, ayer hablé sobre Cristo se entregó por la iglesia, Cristo amó a la Então nós iglesia. temos a questão do amor como Entonces tenemos la cuestión del base, amor o como fundamento base, como para a edificação, fundamento para la edificación. e temos o nosso lado de tomar a cruz Y tenemos en nuestro lado de tomar la cruz para sermos transformados para ser transformados e ao mesmo tempo nos conectar. y al mismo tiempo conectarnos. Só podemos nos conectar, irmãos, de uma maneira adequada. Solo podemos conectarnos de una manera adecuada. Só podemos ser vinculados de uma maneira segura Solo podemos ser vinculados de una manera segura se nós tomarmos a cruz. si tomamos la cruz. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Eu queria só citar 2 versículos que eu não li ontem, que ainda está relacionado com a questão do amor e da cruz. Quería hablar sobre 2 versículos que no pude hablar ayer, que está relacionado con el amor y la cruz. Fazem essa conexão entre amor e cruz. Esos versículos hacen esa conexión entre el amor y la cruz. Mateus 22, Mateo capítulo 22, versículos 34 a 39. versículo 34 al 39. Eu vou ler para vocês em Yo voy a português. leer para vosotros en portugués. Melhor você ler em espanhol. Mejor leer en español. De 34 a Mateus 34 a 39. al 39. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aqui nós temos o amor, o maior mandamento, o grande mandamento é amar a Deus. Aquí tenemos el amor como el gran y mayor mandamiento. Então que essa é a es relação amar a Dios. vertical. Entonces esta es una relación vertical. E amar ao próximo como a si mesmo Y amar al prójimo como a ti mismo é uma relação horizontal. es una relación horizontal. E essas duas relações se Então, encontram em um ponto. Esas dos relaciones se encuentran en un punto. Significa que a nossa vida da igreja deve ser uma vida de encontro, Significa que nuestra vida de la iglesia tiene que ser una vida de encuentro, uma vida de comunhão, una vida de comunión, uma vida de conexão, una vida de conexión, de vínculo. de vínculo. Assim teremos uma estrutura Así estável. tenemos una estructura estable. Porque muitas igrejas são tão ¿Por instáveis. qué muchas iglesias son tan Porque inestables? faltam essas duas dimensões da Porque cruz. faltan esas dos dimensiones. de la Amar a cruz. Deus Amar a Dios e amar aos homens. y amar a los hombres. E é impossível amar aos homens Es imposible amar a los hombres se você não toma a cruz. si tú no tomas la cruz. Amém? Amén. Então, só concluindo o encargo de ontem, Entonces, solo amor concluyendo el encargo de ayer, e cruz. amor y cruz. E hoje eu quero terminar esse meu encargo, essa minha Entonces, porção, hoy quiero terminar mi encargo, mi porción, com essa questão do cuidado. con la cuestión del cuidado. Efésios 4, Efesios capítulo 4, versículos 11, foi versículo bastante 11, falado ontem. fue bastante Quero hablado voltar a ayer. esse texto. Entonces quiero volver en ese texto. Efésios 4:11 fala que Deus concedeu para a igreja homens dons.
Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Apóstolos, Dios concedió a la iglesia hombres dones. profetas, Unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, otros evangelistas, pastores e mestres. a otros pastores y Isso tem maestros. algo, um objetivo, que é o aperfeiçoamento Y dos eso santos. tiene una meta, un objetivo, que es el perfeccionamiento de los santos. Temos uma conexão do 4 com o 5. Temos Aperfeiçoamento uma dos conexão. santos é para levá-los à perfeição. Tenemos una conexión del 4 con el 5. Então aí você tem uma igreja gloriosa, Entonces ahí tienes una iglesia gloriosa. quando os santos são Cuando aperfeiçoados. los santos son perfeccionados. E isso é a edificação do corpo de Y Cristo. esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Até que todos cheguemos Hasta à que todos unidade da lleguemos fé, a la unidad de la fe, o pleno conhecimento del do pleno Filho de conocimiento Deus, del Hijo de Dios, a perfeita maturidade a la perfecta maturidad, ou varonilidade, que é a a medida, un varón perfecto, a medida da a la medida de la estatura da estatura plenitude de la de Cristo. plenitud de Cristo. Isso é a igreja gloriosa. Eso es la iglesia Amén. gloriosa. Para que não mais sejamos como meninos, Para que no seamos más como agitados de um niños, lado para outro, fluctuantes, ao redor por todo o vento de llevados doutrina, por doquiera pela artimanha de dos todo homens, tipo de doctrina, pela por astúcia estratagema de sem hombres ao que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Então, nós tivemos muitas dificuldades nesses últimos quase 2 anos, nesses últimos anos, Hemos tenido mucha dificultad en estos nosso últimos meio, años en nuestro medio por falta disso, por falta de eso, esse verdadeiro de ese aperfeiçoamento verdadero perfeccionamiento, de um ministério que nos leve a sermos parecidos com Cristo. de un ministerio que nos lleve a ser parecidos con E Cristo. muitos foram levados como meninos. Y muchos fueron llevados como niños. Mas as palavras que o Senhor está falando para nós hoje, Pero las palabras que el Señor está hablando para nesse nosotros último hoy, tempo, é para que a gente não nestos seja mais como últimos menino, tiempos, es para que no seamos más como niños, agitado de um lado para o outro, fluctuantes de un lado todo para vento otro, de doutrina. con un viento de doctrina. Agora veja o final desse texto: mas seguindo a verdade em amor, Sino que siguiendo la verdad en amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Olha só, de quem todo o corpo, Mire aquí, de quien todo el cuerpo, bem ajustado, bien concertado consolidado, y unido entre sí, segundo a justa cooperação de cada parte. por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esses são os vínculos, amém, Esos Santiago? son los vínculos, amén, Então, Santiago. Santiago começou essa conferência falando de vínculo, Santiago empezó esta conferencia Cada hablando parte. de vínculo, ajudando-se a si mesmo. juntándose a sí mismo. Porque o único cabeça na igreja é Cristo. Porque Amén. el único cabeza en la iglesia es Cristo. Se alguém se torna um grande líder, Si alguien se Un gran torna cabeza, un gran líder, un una gran gran profeta, cabeza, un gran profeta, o que vai acontecer Que é vai uma passar? destruição da va a edificação. pasar una destrucción de la Mas não edificación. haverá edificação. No habrá edificación. E assim o corpo efetua o seu próprio aumento Amén. Entonces así el cuerpo unido según la actividad propia de cada miembro para a edificação de si mesmo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. em amor. En amor. Amém. Voltamos para o primeiro ponto, amém? Volvemos para el primer punto. Então, amor, Entonces, justa cooperação, amor, vínculos, justa cooperación, vínculos. se envolve entrega, lembram? Entonces Que hay vínculo entrega. é cruz. Entonces, ¿os acordáis que E aí a igreja vínculo vai es ser cruz? edificada. Entonces ahí la iglesia va a E ser nós teremos a edificada. igreja gloriosa. Y tendremos la Amén. iglesia gloriosa. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Amém. Para que nós tenhamos a igreja, Para que tengamos la iglesia, nós precisamos dos materiais. necesitamos materiales. A igreja é um edifício. La iglesia es un edificio, É uma noiva, es una novia, mas aqui fala que ela edifica a si mesma. pero también aquí dice que ella se edifica a sí mismo.
há necessidade de materiais. Entonces hay necesidad de materiales. Né, Tomás? Esse local aqui estava tão No, Tomás, feio, este local estaba tan tão feo, desarrumado, tan desarreglado, mas foram ali fora, pero fueron allá foram no afuera, mercado, fueron en el mercado, construção civil, en las tiendas de trouxeram piso. construcciones, Creio que esse piso aqui não é original. trajeron suelo. Yo Pelo creo que jeito. este suelo no es original, por lo Essa visto. pintura não é Esta original. pintura no es original, Trouxeram os materiais. porque ellos trajeron los materiales. Nós estamos aqui tão confortáveis. Estamos aquí tan confortables. Nós precisamos de uma igreja confortável, amém? Necesitamos una iglesia confortable. Não a igreja física. No iglesia física estoy hablando. Falando espiritualmente Estoy falando, hablando nós espiritualmente. precisamos de uma casa de Deus. Necesitamos una casa Confortável. confortable. Nós precisamos de materiais. Necesitamos material. Então, número 1, nós precisamos pregar o Evangelho. Entonces, Amém. número uno, necesitamos predicar el Evangelio. Pregar o Evangelho. Predicar el Evangelio. E cuidar das Y pessoas. cuidar a las personas. Então eu queria parar um pouco em cima de Mateus 28. Entonces quería hacer hincapié en Mateo capítulo 28. Mateus 28, Mateo capítulo 28. no dia que Jesus foi levado aos céus, El día que el Señor fue elevado a los cielos. versículo 18, El versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. toda potestad me fue dada en el cielo maravilha. y en la tierra. Quem é o cabeça da igreja? Qué maravilla. ¿Quién es el Quem é o cabeza de grande la líder iglesia? da igreja? ¿Quién es el gran líder de la Quem é a iglesia? autoridade na ¿Quién igreja? es la autoridad en la iglesia? Jesus Cristo. Jesucristo, Morto, muerto, ressurreto resurrecto e agora ascenso. y ahora ascendido. Amém? Como Amén. Robson falou, Então, ele é o cabeça da igreja. Como Robson ha dicho, Él es el cabeza. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. E aí, ele Entonces, soltou o grande mandamento. entonces ahí Él habló sobre el gran mandamiento. Ide portanto, Por tanto, id fazei discípulos y de haced todas as discípulos nações, a todas las naciones, batizando-os em nome do Pai, bautizándolos en el Filho, nombre del Padre, del Hijo, do Espírito del Santo, Espíritu Santo, ensinando enseñándoles a guardar todas as que coisas guarden todas las cosas que vos tenho ordenado. que os he mandado. E eis que estou convosco todos os Y dias aquí yo estoy con vosotros todos los até a días consumação dos séculos. hasta el fin del mundo. Amén. Nós só precisamos de um único comando. Entonces nosotros solo necesitamos un único E esse comando. comando vem do cabeça. Y este comando Amén. viene É de ele la que tem a cabeza. autoridade. Es Él que tiene la autoridad. Só existe um comando na palavra Solo de Deus. existe un comando en la Vai palabra e de prega o Dios. evangelho. Ir y predicar el Batize evangelio. as pessoas Bautice las personas. e ensine as pessoas Enseñe a las guardar personas todas as coisas que vos tenho a ordenado. guardar todas las cosas que os he Onde é que ordenado. estão todas as coisas ordenadas pelo ¿Y Senhor? dónde están todas Amén. las cosas ordenadas por el Señor? Na sua palavra santa. En Amén. su palabra santa. Amém, meus irmãos? Amén, mis hermanos. É simples assim. Es simple así. Pregar o evangelho, Predicar el evangelio, batizar as pessoas, bautizar a las personas, introduzi-los no corpo de Cristo. introducirlos en el cuerpo de Cristo. É onde eu quero juntar com Efésios 5. Entonces ahora quiero Ensinar vincular con el Efesios 5. as coisas que o Senhor nos ordenou. Enseñar las cosas que el Señor nos Cada ordenó. um de nós, Cada uno de nosotros, cada parte da noiva, cada parte de la novia, cada parte do corpo de cada Cristo parte del cuerpo de Cristo deve estar sempre debe estar siempre pregando o evangelho, predicando el Evangelio, batizando as pessoas, bautizando las personas, cuidando e alimentando as pessoas. cuidando y alimentando las personas. Como o Robson falou, que Entonces Robson habló Pedro, numa situação tão especial, que ele Pedro estaba levou en una situación 3 tan mil a se especial. converterem. Entonces él llevó 3,000 personas a Aquilo foi uma convertir. situação muito especial, porque os judeus precisavam ver sinal. Aquella era una situación muy especial. Ellos Porque gostaban los de judíos necesitaban ver Milagres. señales. A ellos les gustaban las señales De anjos, de ángeles,
Coisas sobrenaturais. cosas sobrenaturais. Desde a saída do Egito, que eles Desde viram la coisas salida estrondosas. de Egipto, que ellos vieron cosas Se estrondosas. acostumaram com aquelas Entonces ellos se coisas. acostumbraron con Ver o esas mar se cosas. abrindo. Vieron el mar que se O abrió. maná descendo. Vieron Maná el descendo do maná céu. que bajó del cielo. Um parênteses aqui, nós temos uma live. Paréntesis. Nós temos uma live aqui em Tenemos una Fortaleza. live en Fortaleza. 6:30 da manhã, todos os dias. 6:30 de la mañana todos los días. Que chama-se Recolhendo o Maná. Que se llama Recogiendo el Maná. Eu quero sugerir a vocês, quem Entonces quiser, yo quiero invitarles a pode procurar vosotros no Instagram da Igreja em a Fortaleza. mirar el Instagram Aliás, de la iglesia, Comunidade Cristã em que es Fortaleza. Comunidad Cristiana en Fortaleza. Esse é o nosso Instagram. Arroba Ele fica Comunidade 24 horas Cristã em no ar. Fortaleza. Queda Você pode ouvir a 24 qualquer horas hora. en el aire. Nós temos ali sempre alguém recolhendo o maná. Siempre hay alguien E allí comendo recogiendo el maná. Só um marketingzinho aqui. Solo né? marketing aqui. Muito bem. Os judeus estavam acostumados com aquilo, queriam um sinal. Entonces los judíos estaban acostumbrados precisavam a ver aquello que y querían o señales. Evangelho de Jesus e agora em diante a igreja, o povo de Deus, Pero vemos que el Evangelio de Jesús y de ahora en adelante el pueblo de Dios, na verdade, o reino de Deus estava agora na mão de outro povo. en verdad el reino de Dios ahora estaba en manos de otro pueblo. O Senhor falou: o reino de Deus será tirado de vocês, vai ser dado a outro Porque el povo. Señor dijo, el reino de Dios os será quitado a vosotros. E essa y os será dado a transição otro precisa ser pueblo. alguma coisa estrondosa. Y esa transición tendría que ser algo estronduoso. Aquela reunião naquele dia de Pentecostes Aquella reunión en ese día de Pentecostés foi a reunião mais escandalosa da fue igreja. una reunión más escandalosa Eles estão bêbados. de la iglesia. Ellos parecían Tudo bêbado. borrachos. Parecían borrachos. Que reunião escandalosa, irmãos. Era una reunión escandalosa. Mas essa reunião escandalosa não se prolongou Escandalosa. na vida da igreja. Perdón. Não se prolongou na vida da Pero igreja. eso no se prolongó. Nós não precisamos de reuniões muito Porque no escandalosas. necesitamos reuniones muy escandalosas. Precisa que cada um de nós Lo que se necesita es que cada uno de nosotros se responsabilize se responsabilice por cada um. por cada uno. Amém? Amén. Esse foi o comando que o Senhor deixou Ese para fue el nós. comando que el Señor nos dejó a O nosotros. ensino, as palavras do Senhor estão na La Bíblia Sagrada. enseñanza y las palabras del Señor están en la Biblia Sagrada. Nós temos hoje a tecnologia com tantas versões. Tenemos también tecnologías con tantas A ponta do seu versiones dedo. en la punta de tu As dedo. línguas originais estão aqui. Las Biblias originales Nós están podemos ahí. estudar as palavras, Podemos estudiar las mesmo sem palabras. ser estudante de grego. Aunque no seamos Nós temos estudiantes de acesso. griego, tenemos Nós acceso. podemos entender melhor o que Podemos Jesus entender ensinou. mejor lo que Jesús enseñó. E é nossa Y es responsabilidade nuestra responsabilidad ter alguém para cuidar. tener a alguien que cuidar. Você está cuidando de alguém? ¿Tú estás cuidando a Quem alguien? você está cuidando hoje? ¿Quién estás cuidando hoy? Hoje à tarde nós vamos ter uma reunião de matrimônio, Hoy né? a la tarde tendremos una reunión de Então, matrimonio. de uma maneira focada, Entonces, de una manera enfocada, nós vamos ver que o primeiro cuidado tem que começar em casa. entonces vamos a ver hoy que el primer cuidado tiene que ser en casa. Não pense nos outros No piense en los se demás. você não pensa na sua Si casa. tú no piensas en tu casa, Você cuida da sua esposa? tú cuidas de tu esposa, Esposa cuida do marido? esposa cuida del marido, Vocês dois oram juntos? vosotros dos oráis juntos, Vocês leem a Bíblia juntos? vosotros leéis la Biblia juntos, Vocês oram a Bíblia juntos? vosotros oráis la Biblia juntos. Sabe que uma prática preciosa é orar a Bíblia. Sabes que una práctica preciosa Pega es un orar salmo. la Biblia. Um salmo é mais fácil. Coges un salmo, el más fácil, Comece a orar y versículo por empieza a versículo. orar versículo por versículo. Você e a sua esposa, Tú y tu seu esposa, marido, tu marido, com os filhos. con los hijos, Orar a palavra de Deus. orar la palabra de Dios. Essa é a maneira de ensinar as coisas que o Senhor Esa deixou es para la nós. forma de enseñar las cosas que el Señor dejó para nosotros. Paulo, como foi falado, não Paulo pregou para multidões.
multidões. Como foi hablado, a él no le interesaba la multitud. Em Atos 20, ele disse para os presbíteros: eu cuidei de vocês a um. En Hechos 20, él dijo a los presbíteros: yo he cuidado de vosotros uno a uno. Eu ensinei publicamente, Yo enseñé diz públicamente, Paulo, mas eu dice ensinei Pablo. também de casa em casa. Pero yo también enseñé de casa en Essa é uma vida casa. da igreja normal? Esa es una vida de la iglesia normal. Essa é uma reunião pública? Esta es una reunión Nós não pública, podemos viver de conferência? pero no podemos vivir de Amén. conferencias. A nossa vida é diária, Nuestra vida es diaria, principalmente na família. principalmente en la familia. Se temos famílias saudáveis, Si tenemos familias saludables, nós teremos igrejas saudáveis. tendremos Amén. iglesias Amén. saludables. Há tantas igrejas problemáticas, Hay irmãos. tantas iglesias problemáticas. Os irmãos às vezes procuram a gente, né? Los hermanos a veces nos buscan. Estamos um pouco mais na frente, mais Estamos ahí idade. un poco más, Eu estou com mais de con más 50 edad. anos Estoy con más de 50 años de en ministério. ministerio. As pessoas nos Las procuram. personas nos buscan. Quando você investiga, Cuando tú empiezas a o investigar, problema está na casa el dele. problema está en la casa de él. A igreja não é saudável, La iglesia no es saludable porque as famílias não são porque las saudáveis. familias no son Nós saludables. precisamos cuidar, alimentar, Necesitamos cuidar y alimentar, Amém. começando em nossas casas. empezando en nuestras casas. Amém? Paulo cuidava um a um de casa em casa. Pablo cuidaba uno a uno de casa en Ele casa. reforça isso em Colossenses Él 1:28. refuerza eso en Estou Colosenses. terminando aqui, Colossenses 1:28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Fala, Colossenses. Aquí anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amém. E o versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, Para lo cual también trabajo, esforçando-me o mais possível, luchando según la potencia de Él, segundo a sua eficácia que opera eficientemente la em cual mim. actúa poderosamente en Él. Amém. Paulo cuidava então e se preocupava em ensinar a cada homem. Na verdade, no original a ideia é essa, não é todo homem de uma maneira de multidão. Entonces Pablo él se preocupaba Es de una manera más cuidar y individual. enseñar cada hombre. Todo homem, Entonces en el original la Aquel idea Roberto, es eso, cada aquí. hombre, para que todo homem se apresente perfeito para ou maduro em Cristo. que todo hombre se presente perfecto en Cristo. Ora, se Jesús. cada um de nós apresentar cada um Entonces, perfeito em si Cristo, cada uno de nosotros presentar a cada uno perfecto en Cristo, você cuida das pessoas e tú as cuidas de las aperfeiçoa, personas y las las faz perfeccionas, maduras. las hace maduras. nós teremos a igreja gloriosa. Entonces Amén. tendremos la iglesia Nós gloriosa. teremos uma igreja sem mácula, sem Tendremos una mancha, iglesia sin sem mácula, velhice e assim sin por diante. mancha, sin vejez. Amém. Mas o ponto 29, versículo 29 fala uma coisa. Pero el versículo 29 habla una cosa. Esforçando-me o mais possível, Luchando según la potencia de Él. segundo a sua eficácia, como está no Potência. final, potência dele, né? Amém. A qual atua poderosamente. Que potência? De onde vem essa potência? ¿De dónde viene esa potencia? De onde vem essa força? ¿De dónde viene esa fuerza? Essa força vem da cruz. Esa Amén. fuerza viene de la Lembra cruz. ontem? A cruz é quem atrai. La cruz es quien atrae. A cruz é a cruz, quem estudou, Quem sabe que o estudou, imã é campo magnético. Sabe que el imán es un campo magnético. potencia ali. Es una potencia E ahí. aquela potência atrai Y esa os potencia metais. atrae los metales. A cruz de Cristo nos atrai, La cruz de Cristo nos atrae, nos junta, nos junta, e é essa cruz que nos dá força y e esa cruz potência que nos da fuerza y potencia para cuidar das pessoas para e cuidar das apresentá-las pessoas y perfeitas. presentarlas perfectas en Cristo. Terminando, é o último Ya estoy trecho acabando. mesmo, Es el João último 20, versículo, Juan capítulo desculpa, 20. João 21. Juan capítulo 21. Jesus encontrou então Pedro depois da sua ressurreição. Entonces aquí Jesús encontró a Pedro después de su resurrección. Talvez numa profunda depressão. Tal vez Pedro estuviera en una profunda depresión.
depresión. tinha negado o Senhor. Él había negado al É Señor. fácil, né? Negar o Senhor. No es fácil. Às vezes, quando a gente peca um pecadinho qualquer, A veces cuando pecamos un pecado pequeño, ficamos tristes, não? quedamos tristes, Ficamos assim para baixo. nos quedamos ahí bajoneados. Agora, você já pensou alguém chegar na rua e falar: você é um cristão? Não, Entonces, eu não sou cristão. imagínate si alguien llega a ti y te dice, tú eres un Você cristiano. segue Tú Jesus. dices, no, no soy un cristiano. Não conheço esse homem. Tú sigues a Jesús. No, yo no conozco a este hombre. Você depois sai dali numa depressão Después profunda. saldrías de allí en una depresión profunda. É dessa situação de Pedro que Era Jesus esa la situación de Pedro. até falou para a mamãe Madalena, disse Entonces Jesús aos le meus dijo irmãos a e a Magdalena, Pedro dijo, que eu vou lá, vou me encontrar com ele. dile a mis hermanos Amén. y a Pedro que yo iré a encontrar con ellos. A pior depressão da nossa vida, La peor depresión de nuestra temos vida. que não esqueceu de nós Aún así tenemos uno que no se e olvidó vai de nos nosotros encontrar. y Amém? que nos va a encontrar. Quando ele encontrou o Pedro naquela praia, Entonces cuando Jesús encontró a Pedro en aquella playa e preparou uma comida para y ele, preparó una comida para ellos, sabe, esse é o melhor lugar para a gente apacentar os irmãos. ese es el mejor lugar para Ah, apacentar na beira da a los praia. hermanos, ahí en la orilla del mar, de la playa. No meu estado, lá no Ceará, tem 500 quilômetros de praia. En mi provincia, en Ceará, hay 500 kilómetros de playa. Temperatura de 27 graus. Temperatura de 27 grados. Legal demais. Es, Né? Quem quiser passear no Ceará, quien quiera pasear en nossa casa está Ceará, aberta. Amém? nuestra casa está abierta, amén. E a gente pode ter comunhão na Y praia. podemos tener comunión en la playa. Nosso filho tem um apartamento lá na praia. Nuestro hijo tiene un mora apartamento en la playa um técnico de futebol famoso do y Brasil. vive un técnico de fútbol ahí, muy famoso en Brasil. Talvez os brasileiros que acompanham não sabem muito bem. Tal vez los Juan Pablo brasileños Voivoda. conocen Juan Pablo Voivoda. 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 Técnico do. Juan Pablo Voivoda. Do Técnico Fortaleza. de Fortaleza. Estamos na Libertadores da América. Estamos en la Libertadores de América. Eu torço pelo Fortaleza. Yo soy hincha de Fortaleza Ele é vizinho nosso y lá él no es condomínio. nuestro vecino en nuestro condominio. Eu encontrei na praia. Entonces un día yo lo encontré en la playa. Em 2022 o time estava muito ruim. Entonces en 2022 el equipo estaba muy mal. Né, meu Robson? No, Eu mandei no, uma foto pro Robson. le mandé una foto. Tirei a foto Robson. com ele. Saqué foto con él. Eu falei, o seu time está mal. Entonces yo le dije, oye, el equipo está E muy se você mal. não tiver cuidado, você vai ser demitido. Entonces si tú no tienes cuidado vas a ser demitido. Mas eu posso orar por você. Pero yo puedo orar por ti. Posso? ¿Puedo? Pode. Él dijo, puede. Nós oramos por Entonces ele. nosotros oramos por E él. naquele ano, Y en aquel año, Fortaleza saiu da lanterna Fortaleza salió de... e foi para a Libertadores Y da fue América. para Libertadores de América. Para sentar na praia. Ay, apacentar en la playa. Funciona, amém? Funciona, amén. Depois encontrei com ele na piscina. Después encontré con Entreguei él uma en la literatura. piscina. Le entregué una literatura. E assim por diante. Y así por delante. Na praia é lugar de En apacentar. la playa también Fue es así que lugar Jesús para hizo. apacentar. Fue así que Jesús hizo. Talvez aqui não seja, né, tão adequado. Tal vez aquí frio, no sea muy água adecuado, es gelada. frío. Mas o ponto, irmãos, é que nós podemos cuidar de cada um. Pero el punto, hermanos, es que podemos Aonde cuidar nós de estiver. cada uno donde Você vai esté. ter que terminar que Salomão precisa falar. Amém? Entonces vamos a acabar porque Salomón necesita hablar. Jesus falou para o Pedro: você me ama? Entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿tú me amas? Se me ama, apacenta os meus Si cordeiros. me amas, apacienta mis corderos. Segunda vez, você me ama? En la segunda vez, Pastoreia ¿tú me meus amas? cordeiros. Pastorea. Deus foi ficando mis chateado. ovejas. Ficando chateado. Entonces Pedro se fue quedando Você me ama? entristecido. ¿Tú me Você amas? perguntar para aquele que negou o Senhor. Você me Preguntar ama? para aquel Não que era, negó al Señor, ¿tú me amas? não era fácil. No era É fácil. tanto que o Pedro não respondeu no mesmo verbo, não é isso? Tanto que Pedro no respondió en el mismo O verbo. verbo que Jesus usou para amar foi filéu. El verbo que Jesús usó para amar es fileo. Filéu, né? Filéu. Ágape. E Pedro respondeu: El verbo que Amor fraternal. Jesús usó amor entre os para homens. amar es ágape.
Pedro respondió en el verbo fileo. Ágape é o amor Ágape elevado. es el amor elevado. Filéu é amor entre nós aqui. Fileo es el amor entre nosotros. Muitas vezes nem Deus tem. Muchas veces Pode ser. ni Dios tiene. Jesus perguntava: você me agapau? Jesús le preguntaba, ¿tú me agapao? Ele respondia: eu filéu. Y él respondía, yo fileo. Esse é o amor do Senhor, amém? Ese es el amor del Señor. Mesmo na depressão, Aún en la depresión, na negação, en la negación, na terceira vez Jesus baixou, en la tercera vez Jesús bajó falou assim: você y me dijo, filéu? ¿tú me fileo? Ah, eu filéu. Ah, yo fileo. Apacenta minhas ovelhas. Apacienta mis ovejas. Amor Amor e cuidado, y irmãos, cuidado. andam juntos. Amém. van juntos. Amém, Jesus. Amor não é um poema belo, Amor no es un poema bello. nem apenas o amor erótico entre marido e mulher. No solo un amor erótico entre marido y mujer. O verdadeiro amor El verdadero amor é cuidar das es pessoas. cuidar de las personas. Não precisamos de discursos de amor. No necesitamos discursos Poesia de amor. Poesías de amor. Agora, como nós vimos ontem naquele versículo, nós podemos conhecer. Ahora lo que necesitamos Podemos tocar no es amor. lo que vimos en el versículo ayer. Cuando Podemos practicamos conocer y podemos tocar en el apacentamento. amor. Cuando practicamos el apacentar, Pastoreio, el pastoreo, um a um, uno a uno. nós estamos praticando o amor. Entonces estamos practicando Amén. el amor. Amém. Amor, Amor, cruz, cruz, cuidado. cuidado. Amém. Amém? Amén. Só precisam decorar essas três palavras. Solo necesitamos decorar essas Essa é a três minha palavras. porção para vocês. Essa Amém? é a minha porção para vocês. Louvado seja o Amém? Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Alô? Amém. ¿Todavía aguentan unos minutos más? Amém. Amén. Amén. Esta es nuestra última reunión. Yo creo que como el cierre, aunque en la noche tendremos la comunión de parejas, invitamos también no solamente las parejas, mas todos los hermanos y hermanas que están solos o solteros, participen también porque serán compartidos principios que se aplican a todos nosotros, hermanos también, hermanas, principios espirituales importantes. Bueno, para concluir y dar continuidad entonces a lo que escuchamos esta mañana, por la palabra de hermano Robson, de hermano Joguismar, quisiera leer este versículo último que el hermano mencionó. Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Quisiera que leamos juntos, por favor. Vamos a leer juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí muestra exactamente la cumbre de este amor que empieza con Cristo en la cruz por nosotros. Como dice en verso 5, Cristo amó la iglesia y por ella Él se entregó. Y la cruz fue donde la entrega se consumó. En verdad todo no termina ahí, por lo contrario, todo empieza en la cruz. El amor de Cristo no termina en la cruz. En verdad, la cruz fue un proceso donde el amor se ensancha. Él sale del amor del Redentor por nosotros para dentro ahora del amor dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso que ese versículo es muy importante. En esto hemos conocido el amor. No estamos hablando de amor ficticio,
de amor virtual, de amor teórico. Aquí habla de cosa práctica. Él puso su vida. Y ahora traduciendo para nosotros hoy en la iglesia, como su cuerpo, es tiempo que nosotros poder nuestras vidas. Por eso que el hermano leyó varios versículos aquí con respecto al cuidado. Por ejemplo, Pablo en Colosenses, él dijo claramente, abra por favor Colosenses 1 otra vez, versículo 28 y 29. Quiero reforzar este punto. Aquí dice que él anunció, amonestó a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda la sabiduría con un propósito: presentar todo hombre o toda persona perfecta en Cristo. ¿Qué estamos haciendo en esta conferencia de 2 días? Desde ayer en la mañana. ¿Ustedes se sienten perfeccionados? ¿Sienten que estos 2 días estamos siendo perfeccionados? Sí. Nosotros que hablamos aquí somos simplemente siervos, hermanos como ustedes. Si Dios nos dio una porción un poco más grande dentro de la porción del cuerpo, no nos hace más grandes y mejores que nadie, mas sí nos hace más responsables. Y cuidado, porque a quien mucho se dio, mucho le será pedido. Yo no quería estar en ese papel aquí. Para mí sería mucho mejor estar ahí sentado con ustedes, ahí, escuchando nomás. Porque a quien mucho se dio, mucho le será pedido. Mas también, gracias al Señor, que estamos entregando también a ustedes lo que hemos recibido. Entonces ahora ustedes también no podrán decir, no tengo más responsabilidad, porque está siendo dado mucho para ustedes en estos días. Entonces, si está siendo dado mucho a ustedes, mucho les serán pedidos también. ¿Comprende esto? Hermano Joquimar habló que de Mateo 28 dice que hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue. Él quiso desarrollar un poco más ese cargo aquí, sin embargo el tiempo no permitió. Yo quiero dar algunos enfoques aquí. En la comunión de ayer tuvimos, él dijo que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento es más utilizado que la propia palabra cristiano o creyente. Nosotros somos cristianos. ¿Quién es cristiano? Amén. ¿Quién es creyente? Amén. Somos creyentes, somos cristianos. Mas somos discípulos. Somos discípulos de Jesús. Un problema hoy dentro entre el pueblo de Dios a lo largo de los siglos que se pasaron, por causa de la deteriorización y degradación de la religiosidad. Cuando digo religiosidad parece con que es Dios, pero no tiene nada que ver con Dios. ¿Ok? Religión es imitación barata de lo que es Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Nosotros no hablamos de religión y no queremos religiosidad, porque la palabra, Cristo no viene a establecer religión, tampoco religiosidad. Él vino a traer la realidad. Mas la religión degradó esta cosa. Muchos han tomado, esto ya hace muchos años, hemos escuchado, decenas de años, han deteriorado esta palabra discípulo, especialmente usando ese término discipulado, ¿correcto? Sí. Donde el discipulado es que yo hago discípulos de mí, y esos discípulos míos hacen discípulos de ellos, y esos discípulos hay que seguir las palabras de quien lo enseña. Y ahí se deteriora, porque en verdad, hermanos, Jesús no dijo para que hagamos discípulos de nosotros, mas hagamos discípulos para Él. Amén. Estamos aquí hoy siendo perfeccionados para que todos nosotros seamos discípulos de Cristo. Yo dije en Colombia, en febrero fui allá para algunas conferencias, y los hermanos, por
cuestión de cariño, de respeto, porque muchas veces, muchos años he viajado a Colombia. Entonces los hermanos dicen, hermano Salomón viene. Entonces yo dije, cuidado para que, primero, si ustedes empiezan a poner mi nombre o mi persona de manera elevada, yo no vengo más aquí. No le visito más. Yo soy solamente un siervo. Yo quis más también estar en el camino del Señor más de 50 años. Todos nosotros que dimos la palabra aquí, todos tienen su porción, mas nosotros no podemos hacer discípulos de nosotros. Amém. Nos equivocamos en el pasado, que de una manera o intencional o no intencional, no sabemos, mas nosotros muchas veces caemos y pasamos a ser discípulos de alguien. El Señor ahora está corrigiendo, ajustando, cortando, purificando. Nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Seguimos solamente a Cristo. Amén. Mucho cuidado, hermanos, para no exaltar a ningún hombre. Amém. Mucho cuidado para no pensar, wow, aquele hermano, los mensajes de aquele hermano, cuidado con esto. Si el hermano pudo hablar alguna cosa más, no es porque él es, sino que Cristo le usó simplesmente. Verdade. Como también Cristo pudiera usar a usted. Verdade. Amém. Certo. Nadie más superior que nadie, solamente uno debe recibir todo honor, toda gloria, toda honra. Es la cabeza Cristo. Amém. Alabado sea el Señor. Amém. Eso debe ser una conciencia clara entre nosotros aquí. Y se dijo a ser discípulos de Él, enseñando las cosas que Él enseñó. Amém. ¿Y cómo enseñar las cosas que Él enseñó? Está primero en la palabra. Amém. Segundo, tenemos hoy el Espíritu de la verdad que habita en nosotros. Y Él nos enseñará todas las cosas. Amén. ¿Qué versículos tenemos para esto? Primero vamos a abrir en Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26. Aquí dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es una verdad. Quien nos enseña todas las cosas no es un hombre, no es una persona, es el Espíritu. Amém. Ahora, el Espíritu usa personas. La persona es solamente un canal. El problema hoy es que la persona usada piensa que es alguien. Oh, Senhor Jesus. Y pasa a decir, el orgullo viene. Las personas que también están a su lado, como quieren, como dice, ¿le qué? Le alaban, y todo, porque tienen otras intenciones. Hermanos, Pablo dijo: el que siembra y el que riega no es nada. Porque en aquel día, en aquel tiempo, en Corinto, ellos estaban ahí. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos, y otro más espiritual, yo soy de Cristo. ¿No es cierto? Mas Pablo vino de manera muy tranquila, dijo así: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Siervos de Dios. Abra aquí en 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí hay un señal, hermano. Toda vez que empezamos a exaltar a alguien, o pensamos a poner una persona como desigual, es elevada y tal, señal de niñez. ¿Ok? Verdade. Señal de niños. 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estaba hablando con la iglesia que Él engendró. Él cuidó. Mas Él sabía de la condición de ellos. Son niños, son carnales. Y como niños carnales, les gusta mirar como a carnales. Cuando más pasamos a mirar hombres y no Cristo, es clara señal de carnalidad, de niñez espiritual. Amén. Por eso, como el hermano Joquesmar mencionó en Efesios 4, niños fluctuantes. Y hoy, hermanos, infelizmente, si miramos para el universo entre el pueblo de Dios, ¿cuánta niñez hay? ¿Cuánta carnalidad hay? Tanto entre los que alaban como entre aquellos que son alabados. Eso muestra niñez. Aleluya, que estamos en los fines de los tiempos. El Señor quiere nos quitar, quiere que nosotros salgamos de nuestra niñez. Amén. Estamos aquí solo a aprender, reaprender a solo exaltar una sola persona. Amén. Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Cristo, la cabeza. Sí. Amén. 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Hermano, eso está en la Biblia. Así es. ¿No es cierto? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Qué somos nosotros? Cuando una persona te ayuda, una persona te cuida, usted recibe el evangelio por alguien, no alabe a esta persona. Él fue solamente el siervo que Dios usó, concedido por el propio Señor para te cuidar. No exalte a nadie. No exalta a nadie localmente. No exalta a nadie en su país, en su continente. No exalta a nadie. Estamos aquí, hermanos, para aprender a solo exaltar a Cristo. Amén. 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 En nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Amén. Comenzamos esta comunión vinculándonos todos a la cabeza Cristo. Amén. Es el único que cuida de nosotros de manera verdadera. Él es el único que murió y derramó su vida por nosotros. Amén. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. ¿Quién plantó? Pablo. Yo no soy nada. Ni el que rega. ¿Quién regó? Apolo. Pablo, por si acaso, estaba con envidia, con celo. No, yo planté. ¿Quién es usted? Apolo. Apolo tampoco aparece entre los apóstoles. De pronto ele apareció ahí, no Apolos. Mas Pablo respetó la porción de Apolos, porque él temía a Dios. Y Apolos vino y regó. Entonces él puso, imagínate, hermanos, Pablo, el que fue engendrado fuera del tiempo, como el hermano Martín ayer compartió. Pablo, el gran hombre que aprendió todo. No tenemos una referencia muy grande que es Apolos. Sabemos que Apolos era una persona que tenía mucha elocuencia, conocía mucha cosa más, no más que el bautismo de Juan, tampoco conocía el bautismo de Cristo. Tuvo que recibir una corrección con exactitud de una pareja que se llamaba Priscila y Áquila, que le mostró con exactitud cómo debería ser. Y Apolo recibió, mas Pablo respetó a Apolos. El gran Pablo respetó a Apolo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía, yo tengo mi porción y Apolos tiene su porción. Amén. Yo planté, Apolo regó, mas quien da es el crecimiento. Amén.
Estamos aqui aprendendo, irmão, a respeitar a porção de cada membro. Quando estávamos aqui preparando para essa comunhão entre igrejas aqui, muitas pessoas, muitos irmãos pensavam que somente um ou dois irmãos iam dar a palavra. E aí na comunhão nós sentimos, não. Será um grande momento para que mais irmãos possam exercitar sua função. Amém. Não está sendo meio de vários irmãos compartilhando a palavra? Aleluia, sim. Isso mostra. E queremos que muitos mais irmãos, alguns foram invitados, mas sentiram assim, não por agora, na próxima vez. Então, na próxima vez, você se prepare, que quizá você terá sua porção também. Amém. Por que, irmãos? Porque o Espírito utiliza os membros do corpo para edificar e para cuidar do próprio corpo. Amém? Então, Paulo, prepare-se para a próxima. Marcos, prepare-se para a próxima. Amém? Julián, prepare-se para a próxima também. Julián, certo? Já. E assim muitos irmãos. Porque, irmãos, é necessário que o corpo seja cuidado por vários membros, porque quem dá em crescimento é o Senhor. Se estamos crescendo hoje, não é graças a um ou outro, não, ao Senhor. Amém. La cabeça, que por meio de seus muitos membros está dando o suministro de vida e o alimento para que nós cresçamos. Ó Senhor Jesus. Versículo 8, acerte, assim ele que planta é alto e ele que rega, sendo Deus que dá crescimento, e ele que planta e ele que rega são uma mesma coisa. Amém. Ou seja, são um. Aonde cada um receberá sua recompensa conforme sua labor. Minha responsabilidade é uma, a responsabilidade de João Quismar é outra, a responsabilidade de Martín é outra, de Robson é outra, de Santiago é outra. Sin embargo, nós outros somos uma mesma coisa. Amém. Amém? Ora, cada um receberá sua recompensa conforme a sua labor, porque nós outros somos colaboradores de Deus e vosotros sois labranza de Deus e edifício de Deus. Amém. Alabado seja o Senhor. Amém. Então, para concluir esta comunhão, foi tocado sobre o amor. Quisiera ler com vocês um versículo muito importante, Juan 13, versículo 1. E este versículo mostra uma coisa que perdura hasta os dias de hoje e perdurará hasta a venida de Cristo. Vamos ler juntos? Sim. Antes da fiesta de la Pascua, sabendo Jesus que sua hora havia chegado para que passasse deste mundo ao Padre, como havia amado a los suyos que estavam no mundo, los amou hasta el fim. Aleluia. Havia amado a los suyos que estavam no mundo. Aqui não representa somente os discípulos naquela época, mas os discípulos naquela época nos representavam hoje. Sim. Quem é suyo? Quem é dele? Levante a mão. El Señor. Quem é do Senhor? Se levante a mão. Amém. Diga, eu sou do Senhor. Se você é do Senhor, Ele lhe amará hasta el fim. Bueno, um exemplo de Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Se sentiu a pessoa mais mala do universo. Mas, porque esse versículo é um versículo profético, é um versículo que não pode mentir-se. O Senhor disse: Pedro, não se preocupe, isso estava já marcado. Você tinha que fazer. Mas isto para dar um exemplo a todos, que aún uma pessoa que me negue 3 vezes, como tu negaste, eu lhe amaré hasta el fim. Amém. Porque se eu lhe amei, eu terminarei a obra. Onde está esse versículo? Que no que ele começou, o bueno terminará. Onde está? Filipenses 1:6. Vamos ler juntos. Aleluia.
Filipenses 1:6. Amém. Estando juntos, estando persuadidos de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, hasta que vuelva. Él que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Cristo. ¿Cómo la perfeccionará? Por medio de su Espíritu en su cuerpo. Entonces, el perfeccionamiento que recibimos no es directamente del Espíritu solamente. Por un lado, sí. Yo tengo que tener la comunión en el Espíritu, como vimos en Juan 14. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará de todo lo que Él nos ha hablado. Ahora, yo pregunto, ¿cómo nos recordaremos de lo que Él nos ha hablado si no hay depósito? Jesús habló 3 años y medio de palabra, situaciones, eventos, experiencias. Marcó los discípulos 3 años y medio. Dijo, me voy, mas regresaré. Mas no puedo, si yo no voy, el Espíritu, el otro Consolador, Espíritu de verdad, no podrá ser nada. Mas si yo voy, Él será dado. Para mí, estoy dando todo eso a ustedes. Ustedes todavía no son capaces de recibir todo, porque ya estaban con su disco rígido, todo lleno, ya estaba con los mega, los tera totalmente llenos. Tenía que hacer una transferencia. Él tenía que recibir ahora el Espíritu de realidad dentro de ellos. En ese momento que recibe el Espíritu de realidad dentro de ellos, podemos decir, la limitación termina y pasa a ser algo ahora ilimitado. Amén. Por eso que, hermanos y hermanas, el enemigo viene con su mentira y decir, usted no es nada, usted puede decir, es verdad, yo no soy nada, mas Cristo es todo en mí. Amén. Yo no tengo nada. Como Pablo dijo, nada soy, mas el Espíritu que a mí habita todo es. Somos ricos, infinitamente ricos. ¿Dónde? En nuestro espíritu. En el espíritu está toda la realidad de lo que escuchamos hoy, la realidad de la cruz. Sin la cruz no hay edificación, mas ¿dónde vamos a encontrar la realidad de la cruz? En nuestro espíritu. Cuando vivimos en el espíritu, cuando nos volvemos a su presencia en nuestro espíritu, la realidad de la cruz viene y nosotros podemos ser edificados. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces no menosprecie el producto final de la muerte de Cristo, el Espíritu que ahora habita interiormente en nosotros. Amén. Si Jesús no fuera, el Espíritu no podría ser dado. Él fue y nos concedió el mayor regalo de todo el universo, que es la bendición de Abraham, el Espíritu prometido. Amén. Hoy tú tienes, hoy yo tengo, hoy nosotros tenemos este Espíritu de realidad. Amén. Tenemos este regalo, este producto final maravilloso que está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para nos habilitar y nos capacitar a llevar adelante lo que Cristo empezó en su redención, que solo Él pudo cumplir, y ahora enseguida la edificación de su cuerpo, donde todos nosotros somos partícipes activos. La edificación del cuerpo de Cristo no depende solo de Cristo, de la cabeza. Hoy, como vimos claramente aquí en Efesios 4, que el hermano Joquimar leyó los versículos, es la participación de cada parte. Usted es una parte, ¿no es? Yo soy una parte. Nosotros somos aquí varias partes. Las partes todas puestas juntas y todas funcionando expresará lo que Cristo es. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Solo hay que tener la expresión de Cristo. Y para terminar,
Mateo 28, cuando el hermano compartió sobre la única orden, comando que la cabeza da. Él no da este comando de su cabeza. Porque Jesús cuando vino, Él vino para hacer su propia voluntad. ¿No es cierto? Vimos ayer, no sé quién mencionó, que el hermano Joquimar mencionó ayer, Filipenses 2 dice que Jesús no tomó como usurpación el ser igual a Dios. En verdad, cuando Jesús estaba en la tierra, Él era Dios. Mas Él siempre se presentaba como hijo del hombre. Cuando un espíritu maligno aparecía y decía, tú eres el hijo de Dios, Él decía, cállate. Porque Él estaba aquí para cumplir su función como hijo del hombre. ¿Por qué hijo del hombre? Porque como hijo del hombre, Él tomó conocimiento y vivió todas nuestras debilidades y nuestra condición. Hebreos 4, por favor, versículo 16. Antes, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este gran sumo sacerdote no es solamente el Hijo de Dios, es Jesús, hombre, hecho Hijo de Dios. ¿Jesús era Hijo de Dios? Sí, Él era Hijo de Dios en su naturaleza divina, mas cuando Él murió en la cruz, Él fue aprobado Hijo de Dios como hombre. Por eso que hoy podemos decir, hay un hombre en la gloria. Tenemos un representante nuestro allá, junto al Padre, que es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el Señor, que Él vivió esta vida humana igualita a nosotros, para poder decir para mí y para ti, mientras tú edificas mi casa, yo te entiendo, yo te comprendo muy bien. No se entristezca si tú te debilitas. Yo vengo aquí para compadecerme de tus debilidades. Amén. Yo conozco quién es el ser humano. El Señor quiere decir, yo te conozco. No te preocupes, conozco tus debilidades. Mas no te olvides, tú tienes la solución que está en tu espíritu. Amén. Tú tienes la llave. ¿Quién tiene la llave del salón aquí? ¿Son usted? Aquí Mauricio, Jaques, Tomás. Bueno, hay 3 que tienen la llave de aquí. Ellos pueden entrar aquí cuando quieran, mas yo no puedo. Entonces yo pido, Tomás, hágame una llave. Yo tendré la llave y podré entrar aquí cuando quiera. Aleluya. Cristo murió, su carne fue cortada, el velo se rompió. Lo que no estaba como nuestro acceso, ahora Él abrió el libre acceso a nosotros. Puso en nosotros su espíritu y hoy todos nosotros aquí tenemos la llave. La llave es Cristo en mí, la esperanza de gloria. La llave es el espíritu que en mí habita. Amén. Diga para su vecino, yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Ayer una cosa muy rara ocurrió. Yo salí de donde estoy hospedado, me vine, trajo mi mochila, dejé a mi esposa y mi hija aquí y me fui. Cuando fui parquear, aparece así en el carro: llave no encontrada. Me olvidé la llave del carro en el hotel. Y ahora, ¿cómo voy a cerrar el carro? Ahí me acordé, mi esposa tiene la segunda llave.
vine correndo aqui, dá-me a segunda chave. E me dio a segunda chave, voltei allá e cerrei a porta. Compreendem? Tenho um carro, mas não posso cerrá-lo, não posso abri-lo porque perdi a chave. Temos a potência de Ele, como vimos em Colossenses, mas a potência de Ele está onde? Está em nosso espírito, que é a chave. E queremos sair de aqui, marcar a todos nós outros, e vocês não vivam mais sem chaves. Lance mano de sua chave. Utilize a chave que tu tens para abrir todas as portas que necessita e para cerrar todas as que necessita também. Amém? Amém? Temos a chave se utiliza por invocar o nome do Senhor, por la oração, por la palavra, todo esto, ¿no es cierto? Es la llave. Entonces el Espíritu es la llave en nosotros para que toda esta realidad sea hoy verdadera en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, este versículo aquí marca claramente que así como Cristo se compadeció de nuestras debilidades y nos conoce. Hay un versículo en Mateo 10, así termino. Mateo 10, 24 y 25. Hablamos, hermano Robson empezó esta palabra hablando, ser imitadores de Dios. Amén. Ser imitadores de Dios. Ser imitador de Dios significa, yo sigo mi Señor. Así como Él lo hace, yo lo hago. ¿Correcto? ¿Cuántos niños hoy imitan a sus padres o sus hermanos mayores? Una vez, Robson, yo voy a contar una historia interesante. La primera vez que conocí a Robson, su familia, estábamos en una conferencia fue la primera conferencia que ellos fueron de jóvenes. Y un cierto día, una tarde, yo voy para el salón, estaba su hijo, Joshua, com o micrófono, hablando, e digo, uau, está imitando seu padre. ¿Se acuerda, Joshua? No, estava aí, entonces, hermanos, está, e digo, uau, está imitando seu padre. Nós não necessitamos imitar Cristo de forma exterior, não, hermanos. A vida de Cristo habita em nós, que não é necessário imitarla, é viver a vida de Cristo. Um mono imita um homem, mas se um mono recebe a vida de um homem, de um ser humano, não necessita mais imitar, ele será um ser humano. Nós já somos hijos de Deus, nós já somos do corpo de Cristo, nós já somos parte de Cristo. Não necessitamos imitar externamente, mas é viver Cristo em nosso dia a dia. Versículo 24. El discípulo não é mais que su maestro, ni el servo más que su Señor. Entonces, todo lo que Cristo pasó, todo lo que Cristo hizo, basta al discípulo ser como su maestro y al servo como su Señor. Si el Señor sufrió, vamos a sufrir con Él. Por eso que el versículo que el hermano Robson leyó, si con Él sufrimos, también con Él seremos glorificados. Si el Señor sufrió, nosotros como su cuerpo, piensa que no vamos a sufrir. Jesús sufrió por la redención. Nosotros sufrimos por la edificación. Amén. Amén. Todo lo que vimos hoy en esos días de nuestra comunión es claro. La edificación requiere entrega, sacrificio. Amar a los hermanos, cruz, requiere sacrificio. No sacrificio, estoy sufriendo. No, mas nosotros nos entregamos con alegría. Ahora, para finalizar de verdad, 2 de Corintios capítulo 12. Vamos ver un siervo de Dios que pasando por dificuldades, ele sabia lançar mano desta chave dentro de ele.
versículo 8. No, más aquí, versículo 8. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí quiero reforzar la palabra del hermano Robinson. A veces oramos y Dios nos escucha. A veces oramos y Dios no nos escucha como lo queremos, porque Él no sabe que en ese momento nuestra oración no está según su voluntad. Pablo tuvo derecho de orar 3 veces para pedir que quitara este aguijón, mas el Señor no me escuchó. El Señor dijo así para él y me ha dicho: bástate mi gracia. Amén. Esa es una elección, hermanos y hermanas, que debemos aprender nosotros hoy también. El Señor va a llegar a ti, va a decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad nuestra, el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Quién quiere algo más que la gracia de Dios? Yo no quiero, hermanos, porque la gracia de Dios es todo que recibimos. Aún más, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor a Cristo. Ahora mire esto, si eso no es masoquismo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo. ¿Quién se goza en tribulaciones? ¿Quién se goza en afrentas? ¿Quién se goza en persecuciones? ¿Quién se goza en angustia? Mas porque aquí hay uno que se gozó. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que esto era necesario y él tenía la llave para poder enfrentar todo esto, que era estar en el Espíritu. Amén. Aplicar la vida de Cristo en él. Me gozo por amor a Cristo. Yo no sé cuándo llegaremos a ese punto de decir, quizás en la próxima conferencia, algunos van a decir: hermanos, aleluya, en este año aprendí a me gozar en las tribulaciones. Aprendí a me gozar en las angustias. Si pasó con Pablo, yo aseguro a ustedes, puede pasar con nosotros. ¿Creo o no creo? Yo creo. Porque Él descubrió el secreto. Y Él quiere que nosotros descubramos el secreto hoy también. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tenemos el Espíritu que nosotros habita, que aplica todo lo que escuchamos en estos días. El amor, la entrega, la cruz. Todo como refugio, como basura, por conocer a Cristo. Amar a los hermanos como amamos a Dios. Vivir la cruz, la conexión con nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Perdóname por avanzar. Yo tengo que parar porque nós somos de Portugal. Ya se van luego después. Amén. Si no, nosotros seguiríamos un poquito más, mas no podemos. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga grandemente. Yo siento que por el tiempo, vamos a levantarnos. Vamos a orar de 2 en 2.